Silent Hill, el pueblo que sirve como escenario central en Silent Hill 2, es más que un simple telón de fondo. Es una entidad viva, llena de simbolismo que refleja ¿Cómo que viva? ¿Cómo que es una entidad viva? No mames. What the fuck? el estado mental de sus personajes. A lo largo del juego, este lugar se transforma en un espejo oscuro de los tormentos internos de quienes lo visitan, especialmente de su protagonista, James Sunderland. A primera vista, Silent Hill parece una ciudad vacía y desolada, atrapada en una niebla continua. Las calles están vacías, los edificios abandonados y la sensación de decadencia es omnipresente. La decadencia. Sin embargo, la verdadera naturaleza del pueblo es mucho más compleja. En Silent Hill 2, el lugar parece adaptarse a la culpa, al dolor y los deseos Por eso reprimidos la niña de James. dice porque tendría que tener miedo por mi seguridad. O sea, la niña no ve lo que yo veo. ¿Es eso? La niña ve otra Creando cosa. un entorno que constantemente desafía su percepción de la realidad. Y ese es precisamente el trasfondo de esta historia, la culpa y los deseos reprimidos de Ella no tiene culpas, la ciudad está limpia. No way. James. Vamos a echar un vistazo. El pueblo hace que los personajes se presenten ante las manifestaciones de sus traumas personales. Para James, esta manifestación se refleja en criaturas como Pyramid Head, de quien vamos a hablar luego. Los lugares que visita, como el hospital, el hotel o los apartamentos, también parecen contener ecos de su pasado. En el Silent Hill 2 original encontramos un libro llamado Memorias Perdidas que nos da algo de información acerca del pasado del pueblo. De entrada hay que decir que el nombre del libro surge de la leyenda del pueblo al que le robaron sus tierras. Antes de la época de la colonización, este territorio era conocido como el lugar de los espíritus silenciosos. Los nativos entendían espíritus no solo por seres queridos que habían fallecido, sino también por los espíritus que viven en los árboles, en las rocas o el agua. También nos dice que solían hacerse ceremonias sagradas. Añade que los antepasados de los que ahora viven en esta ciudad Los espíritus Hill. no eran los que robaron la tierra a estos nativos. Hubo otros que llegaron antes, refiriéndose a los colonos europeos. En mi vídeo sobre el lore de la saga lo explico con bastante más detalle si quieres verlo. Además, todos estos lugares también tienen su propia historia. Según este periódico, el hospital Brookhaven, fundado en 1810 cuando una epidemia arrasaba en Silent Hill, estaba sufriendo numerosos despidos y reducciones de personal. Pero, o sea, en el pueblo sí había gente. O sea, antes la gente vivía en ese pueblo, ¿verdad? ¿Y por qué está ahora? ¿Por qué ahora no hay nadie? ¿Por la enfermedad que hubo? ¿O cómo? Que ponían en peligro el bienestar de los pacientes. Pero cada vez son más los que han protestado contra la presencia de este hospital, que se ha transformado en un hospital psiquiátrico porque piensan que repercute negativamente en la comunidad local. En las diferentes notas que encontramos por el mismo, vemos que hacían prácticas, vamos a decir, dudosas. A muchos de los pacientes los maltrataban, los mataban de hambre, Dudosas. o incluso a algunos les daban de comer basura y carne podrida. La prisión de Toluca tampoco se queda para nada atrás. Antaño fue un lugar que se construyó y utilizó para encerrar a los prisioneros de la Guerra Civil Americana. Su construcción se realizó bajo la Sociedad Histórica de Silent Hill, pero también podemos También se tiene que ver todo lo de la secta del primero. El pueblo tiene ciudadanos. interpretar que aunque conecta con dicho edificio, esto puede ser causado por los delirios de James. Al entrar, la vemos en un estado de deterioro muy avanzado, gran parte de sus pasillos y zonas están erosionadas y sí que da la sensación de que todo está bajo tierra. No obstante, las notas de los reclusos y guardias se han mantenido. Algunas de ellas nos cuentan los distintos altercados que se vivieron. Esta nota, emitida por el alcaide, obligaba a todos los guardias a saber utilizar el generador. La última vez que hubo un pico de energía provocó un cortocircuito y en consecuencia muchos de los reclusos salieron de sus celdas. 2 de ellos, cuya nota da a entender que sufrían paranoia, desaparecieron de sus celdas. Y no solamente sufrían paranoia los reclusos, sino también los guardias. Con el paso del tiempo comenzaron a pensar que los reclusos padecían de lepra.
Esta hipótesis se extendió por toda la prisión y provocó serios incidentes y ataques al La personal médico. esquizofrenia, man. Sin embargo, tras hacer numerosos reconocimientos, se esclareció que ninguno de los pacientes examinados mostraba signos O sea, pero todo eso sí pasó. O sea, todo el lore del hospital y el lore de la cárcel sí pasaron en realidad, ¿no? O sea, todas las notas que yo encontraba eran reales, ¿no? de enfermedad letal o contagiosa. Dejando esto a un lado, también hay que decir que en las celdas del sótano solían hacerse rituales. En una de ellas, James ve un símbolo parecido al halo del sol mientras escucha una voz que dice textualmente la palabra ritual. ¡Oh, Muy qué posiblemente miedo! intentarán crear un portal mediante el propio halo del sol para salir de la prisión, igual que el agujero en el apartamento de Henry en Silent Hill ¡Ey! ¿Qué pedo? 4. De hecho, en cada lado vemos 4 cuadrados dibujados, 2 arriba y 2 abajo, como el círculo del apartamento en el que teníamos que poner 4 talismanes para que el portal funcionara. Oh, También nos cuenta shit. brevemente un acontecimiento relacionado con un crucero llamado Little Baroness. Un barco naufragó en 1918 en Silent Hill por motivos que nunca llegaron a conocerse. Es por A el pesar agua. de la extensa búsqueda policial, no solamente no se recuperó ni un Ritual. fragmento del barco, sino que ni siquiera se hallaron restos de la tripulación. Añade que en 1939 sucedió otro acontecimiento y es que desde el incidente del Baroness comenzaron a ocurrir cosas extrañas cerca del lago. En ese mismo año hubo otra desaparición. Esta vez el barco desaparecido regresó, pero estaba completamente vacío. What the fuck. El otro mundo realmente puede ser visto como un plano de existencia paralelo, es decir, otra dimensión, para que nos entendamos. El diario del médico da a entender que se encuentra en la frontera donde se cruzan lo real y lo irreal, un lugar cercano Pero el otro lado existe. ¿O es esquizofrenia? y distante a la vez. Además añade una reflexión sobre el punto de vista médico. Dice que para nosotros, los cuerdos, entre comillas, las fantasías de aquellos que viven este otro mundo son simples ocurrencias de una mente ocupada, pero para ellos no existe otra realidad. El otro mundo no es la realidad, pero sigue siendo real en otro plano de existencia, que bueno, es imposible de comprender para los humanos comunes. O sea, sí existe. Hola, Nardo. Hola, Espide. Estamos viendo Lore de Silent Hill. Existe tanto para la ciudad como entidad como por el propio pueblo maldito. ¿Ah? Y es difícil de describir. El otro mundo está moldeado por las mentes y la psique de quienes lo padecen, generalmente con el efecto de crear su propio purgatorio. Y eso es precisamente lo que vive James. En Silent Hill 2 muestra su propia psique. Las camillas de hospital son comunes, independientemente del escenario, y las paredes y puertas ensangrentadas a menudo están cubiertas con láminas de plástico. En la versión del Hospital Brookhaven, muchas de las camas y cajas que han sido cubiertas con sábanas blancas, representando tanto la cama en la que Mary agonizaba como la almohada que James usó para asfixiarla. Cuando James llega a Silent Hill, algunas zonas tienen andamios cubiertos precisamente por sábanas reflejando la Esto es lo que entendí por el logro que te saltó de ir al otro mundo por primera vez. estancia de Mary en el hospital. El Hotel Lakeview se le aparece a James exactamente como lo hizo cuando lo visitó con Mary 3 años antes, tal como deseaba que se viera, ya que no sabía nada sobre el incendio que lo consumió poco antes de llegar. De ahí que su versión del otro mundo tenga un aspecto calcinado. ¡Ah! ¡No way! ¡Qué pedo! Me refiero a que hay un otro lado que son representaciones de las culpas, pero también otro lado que es del mismo pueblo maldito y no tiene que ver con la psique de las personas. Ah, what the fuck? O sea, hay varios, Dios. Por eso, después de descubrir la verdad en la habitación 312, James despierta de la ilusión y el hotel aparece en su verdadero estado. Justo en este instante es cuando Mary, a través de la radio, insta a James a encontrarla. En todo momento, cuando el propio James está en esta otra realidad, da con referencias relacionadas con ella. El diario que encuentra en la azotea del hospital representa la estancia y trata... Esa notita nunca la vi. 9 de mayo, lluvia. Me he pasado todo el día mirando por la ventana. Aquí todo está tranquilo, no hay nada que hacer. Todavía no me dejan salir. 10 de mayo, sigue lloviendo. He hablado un poco con el médico. Me habrían salvado si no tuviera una familia que alimentar.
Sé que soy débil y que doy lástima, no todos podemos ser fuertes. 11 de mayo llueve otra vez, el tratamiento me ha sentado mal hoy. Si solo estoy mejor cuando me medico, entonces ¿quién soy? No, pobrecita. Tratamiento de Mary durante su enfermedad. El otro mundo también es una prueba de fuego para que James se enfrente a sus traumas. Una grabadora reproduce la voz del médico que atendió a Mary y su diagnóstico, algo que James ha arrastrado durante 3 años. Además, no solo ha cargado con esto, sino con la culpa de su asesinato. En varios puntos del juego vemos mensajes hacia él representando sus remordimientos, como este mensaje diciendo que no hay remedio para tu quebranto, o por ejemplo, este en la prisión que dice cosecha lo que sembraste. También encontramos una serie de mensajes escritos con sangre en el bar de Nili, sobre los que teorizo con más profundidad en el vídeo. Oh, ese nunca lo vi. Si de verdad quieres ver a Mary, deberías morirte. Pero quizás acabes en un lugar muy diferente al de Mary James. Oh, what the fuck. De hecho, tú has estado en el otro lado del pueblo maldito en el Silent 4. De la saga. En la mente de James. Ok, James, son de London. Vamos a adentrarnos en uno de los puntos más abstractos y complicados de interpretar porque en su andadura por cada camino del pueblo, James se encuentra con personajes que también tienen sus propias historias trágicas y misteriosas, como Eddie y Laura, cada uno con sus propias razones para estar en Silent Hill. Estos encuentros aumentan el misterio alrededor de la verdadera naturaleza de la ciudad. Con cada paso que da en Silent Hill, James se adentra más en un mundo de horror y revelaciones personales, enfrentándose a sus propios demonios mientras busca respuestas en una ciudad que, bueno, ya de por sí parece viva, ¿no? Las personas con oscuridad en sus corazones, ya se trate de sentimientos de culpa, pecados o maldad, son llamados a la ciudad donde son testigos de monstruos que simbolizan esa oscuridad en su subconsciente. Durante su viaje por las calles del pueblo, la mente de James sufre una grave represión psicológica y eso se encarna en las criaturas y situaciones que vive. La enfermedad que Mary padecía hizo que dentro de James comenzara a aflorar odio y resentimiento hacia ella. Sentía que Hola, Shonko. Me llegó una carta, chavales. No, de su esposa muerta. su vida se consumía cuidándola y en el fondo de sí mismo deseaba verla morir, así que tomó la decisión de asfixiarla. James estaba completamente dividido entre la realidad de sus actos y el engaño al que se aferraba. Todo esto se refleja simbólicamente no solo en las criaturas que ve, sino en el espejo del baño nada más comenzar el juego. No vemos su rostro real, sino un reflejo, su otro lado, el lado que sigue pensando que Mary todavía está viva. Pero la realidad dista mucho de lo que él piensa. La realidad es que Mary nunca escribió ninguna carta, todo es producto de su subconsciente. Damn, En cambio, el James, que la carta desaparece, qué fuerte. Que llega a Silent Hill, lo hace con la mente fragmentada, convencido de que Mary lleva muerta 3 años por una enfermedad terminal y que ha recibido una carta escrita de su puño y letra diciendo que la espera en su lugar especial de Silent Hill. La ciudad es en sí misma una representación de los demonios personales de cada individuo y el otro mundo es una representación de la psique constituyendo su propia pesadilla personal. Todas las criaturas del otro mundo se manifiestan como los miedos que tiene cada personaje. En el caso de James, en Silent Hill 2 muestra, digamos, 3 otros mundos diferentes. Así es, le tiene miedo a las mujeres. Vamos a llamarlo así, el de James, el de Eddie y el de Angela. El otro mundo de James es oscuro y deprimente. Con frecuencia vemos camillas de hospital cubiertas con sábanas y almohadas blancas y bueno, esto representa la enfermedad de Mary y su muerte debido a la asfixia que sufrió precisamente con una almohada. Lo mismo representa el monstruo al que James se enfrenta en una de las salas de hospital, que es Flesh Leap, cuya jaula representa una cama y el monstruo a Mary cuando en los últimos momentos de su vida insulta y menosprecia a James. Las enfermeras, como la mayoría de las criaturas menores, son representativas de las frustraciones sexuales que tiene el personaje. No, las enfermeras no son criaturas menores, cabrón. Esas eran las más tryhards. Malditas bichas locas. Eran las que más daño hacían. Si ves cómo se toca la cara, en ese momento James está disociado. Estaba en un estado de depresión y ansiedad muy fuerte. Damn. Su atuendo es mucho más sexualizado que un uniforme de hospital normal,
lo que representa su frustración sexual a partir de la enfermedad de Mary. María también es una manifestación de la difunta esposa de James. Todos sus rasgos físicos son idénticos a los de Mary, pero tiene una personalidad más extrovertida y promiscua que ella. María surge no solo a raíz de los deseos sexuales de James, sino también de la desesperación por volver a verla, además de representar lo que James quería que Mary en cierto modo fuera. De ahí que el nombre del DLC sea Nacido de un deseo. Aunque en este remake, bueno, no lo tenemos. ¿Hay un DLC? El tatuaje de mariposa en su cuello puede significar su, entre comillas, renacimiento, como Mary, pero también puede aludir a sus constantes resurrecciones. Las constantes muertes de María son para recordarle a James su crimen y cómo no pudo salvar a Mary de su enfermedad terminal. Y esa enfermedad también es representada en el último jefe. Esta criatura adquiere la forma física de Mary y luego se transforma en un ser que parece a su cadáver colgando boca abajo en un marco de metal. El marco de metal representa el confinamiento de Mary durante su enfermedad, al no poder apenas moverse de la cama, y las polillas simbolizan la muerte. De hecho, las polillas también las vemos incluso en el edificio de apartamentos. Claro. El primer personaje que James encuentra cuando abandona el mirador de Toluca Lake es Ángela Orozco, una joven de 19 años, de carácter introvertido, que está ¡Ay, cabrón! buscando ¡Pues su chinga madre! La puta Alexa, amigo. Y me crashea la PC, ¿qué pedo? Me desconfiguró todo. De la verga, Alexa. La odio, amigo, la odio. Es desesperante porque no la puedo desconectar de la PC, no sé, está bugueada y no se quiere desconectar, es una mierda. a su madre y además advierte a James sobre el pueblo. Realmente su madre abandonó a su familia dejando a Ángela sola con su padre y con su hermano, de quienes recibía abuso. Esto afectó profundamente a su salud mental, llevándola a padecer depresión y un profundo deseo de quitarse la vida. La criatura a la que James se enfrenta es la representación de esos abusos. La forma de este monstruo es similar a dos figuras acostadas en una cama, una más grande sobre una figura más pequeña. Después de toda una vida de abusos, Ángela mató a su padre y a su hermano a puñaladas y después viajó a Silent Hill para hacer lo mismo con su madre pensando que se encontraba allí. La última vez que James se encuentra con ella es en una escalera en llamas en el Hotel Lakeview. Junto a la escalera hay dos cadáveres desollados cosidos a un marco, simbolizando a su padre y su hermano muertos. Y el fuego es una manifestación del infierno en el que se convirtió su vida. Para ella, ese calor infernal siempre había sido así. It's hot as hell in here. You see it too? Oh, las voces en inglés. For me, it's always like this. Damn, qué Por gruesa otro que lado tiene la voz. tenemos a Eddie, Bueno, a ver, todos tienen la voz el doble de gruesa en inglés que en japonés. Pero qué risa. un joven inseguro de sí mismo, con problemas mentales, que ha sufrido acoso escolar durante años de Esa parte en llamas es el mundo de ella. En ese momento, como cuando peleas contra su padre, estás en su mundo y no en el tuyo. Y claro, sí, es lo que estaba pensando. Porque James ve eso. No tiene sentido si es su mundo. Pero claro, estaba en el de Angela. Wow, qué loco. debido a su físico. En el pasado era jugador de fútbol, pero cansado de que varios de los miembros del equipo se metieran con él, perdió la cabeza y mató al perro del entrenador, dejándole a él lisiado de por vida de un disparo en la rodilla. Huyendo de la policía, llegó a Silent Hill alegando que la ciudad lo llamaba. A pesar de eso, su naturaleza inestable continuaba y mataba a todo aquel que tuviera palabras despectivas o miradas hacia él, como el cadáver que vemos en la habitación del hotel junto a un frigorífico o el hombre muerto sentado delante de una mesa en la prisión. El otro mundo de Eddie es parecido a un congelador que representa su personalidad fría y el desapego hacia el mundo real y hacia el resto de personas, como también vemos que a su alrededor siempre hay algo frío: el cadáver del frigorífico, el helado que come en la sala de cine, el vaho que sale de su boca o la escarcha junto al cadáver en el comedor de la prisión. La carne, por otro lado, colgada en ganchos, simboliza el acoso por su sobrepeso. Desde la perspectiva de Eddie, estos trozos de carne, idénticos entre ellos, se refiere a que todo el mundo, incluido James, es exactamente eso para él: trozos de carne todos iguales. El único de los personajes que no tiene ninguna oscuridad en su corazón es Laura. Debido a su inocencia, no ve ningún monstruo o anormalidad en el pueblo. Laura es una niña huérfana que se hizo amiga de Mary un año antes de la llegada de James a Silent Hill. Tanto ella como Mary eran pacientes del mismo hospital y estaban bajo el cuidado de la misma enfermera, una mujer llamada Rachel.
Laura malinterpretó la parte de la carta que dice ahora estoy lejos, en un lugar tranquilo y hermoso. Aunque Laura supone que se refería a Silent Hill, el hermoso pueblo del que Mary habló con ella, en realidad se refería al cielo. El deseo de Laura de encontrar a Mary la hizo huir e ir a Silent Hill con la esperanza de encontrarla. Así que habiéndose escapado del orfanato y al no tener oscuridad dentro de su corazón, no puede ver ningún monstruo ni peligro. Ella simplemente ve Silent Hill como un pueblo abandonado. Oh, wow. Qué loco, ¿eh? Qué místico todo. Hola, Taime. Buenos días. Hola. Buen día. Definir exactamente qué es Pyramid Head es tan difícil que aun con el paso de los años nadie tiene una respuesta concreta. Pero te voy a contestar con una pregunta. ¿Cómo definirías lo que es la oscuridad o la maldad? Los peores sentimientos que una persona es capaz de arrastrar consigo. Decía Edgar Allan Poe que los monstruos más terribles son los que se esconden en nuestras almas. Y creo que es una buena definición para describir a esta criatura. A lo largo del vídeo hemos ido viendo que existe un poder sobrenatural que rodea Silent Hill, que tiene la capacidad de manifestar elementos del subconsciente. Y para mí Pyramid Head es el monstruo más aterrador de la historia de los videojuegos porque precisamente encarna en una única figura los sentimientos más oscuros y negativos de una persona, en este caso los de James. Pyramid Head es una manifestación física del tormento psicológico y emocional que sufre, una criatura ligada a la culpa y castigo que James experimenta, visto como su verdugo personal. Su presencia simboliza la necesidad de James de ser castigado por el asesinato de Mary, persiguiéndole como la culpa de la que nunca podrá escapar. Sin embargo, también podemos ver a Pyramid Head en otros contextos, como la manifestación de deseos reprimidos e ira interna de James. Además, en algunas ocasiones podemos verlo en escenas de abuso contra otros monstruos, encarnando el lado más oscuro de la sexualidad masculina. Actos que James ha hecho o ha imaginado hacer. Su figura se basa en una figura de represión, de castigo y también de redención. Cerca del final del juego vemos no a uno, sino a dos Pyramid Head, una segunda criatura representando a María. Cuando James se enfrenta a su pasado y a la culpa que siente por la muerte de Mary, acepta la verdad de sus actos y ambas criaturas se quitan la vida mostrando que su papel de verdugo ha terminado. Pero también podemos ver su figura desde otro prisma, desde otra perspectiva distinta, la del guía y el guardián. Si James está en Silent Hill es para redimirse de sus actos pasados, y la figura del guía la interpretamos claramente cuando Pyramid Head mata, entre comillas, a María, la manifestación idealizada que James crea de su propia esposa muerta. Ya la mataron 20 La veces. razón por la que la mata, hasta en 3 ocasiones, es para hacer recordar a James que él asesinó a Mary. Damn. James está en una fase de negación, Qué tragedia. reprimiendo sus recuerdos, y María es una distracción y un engaño en su camino hacia la aceptación. Después de que ella sea asesinada por tercera vez, James afronta lo que hizo y los dos Pyramid Head se empalan a sí mismos con sus propias lanzas. Por Qué otro fuerte. lado, también vemos esta guía la primera vez que se enfrenta a él en Blue Creek, abriendo camino por unas escaleras a través del agua que llevan a la salida. Y lo mismo digo en la azotea del hospital cuando le empuja para que caiga en los niveles inferiores del edificio. El simbolismo de Pyramid Head como manifestación de la culpa de James y la necesidad de castigo también se muestra a través de su apariencia. El casco en forma de pirámide puede interpretarse como la metáfora de James atrapado en su propia mente o la represión de sus sentimientos. James formó a esta criatura así en su propia mente. ¿Pero por qué de esta forma exactamente? 3 años antes de que Mary contrajera la enfermedad que terminaría con su vida, ella y James visitaron el pueblo durante unas vacaciones cuando era un resort turístico. Uno de los lugares que visitaron fue la Sociedad Histórica de Silent Hill, que contenía imágenes y pinturas mostrando cómo eran los verdugos del pasado en el pueblo. Recordemos que James vio uno de esos cuadros llamado Día Neblinoso, Restos del Juicio, que muestra a Pyramid Head sosteniendo una lanza de pie frente a personas enjauladas. Es una referencia al pasado de Silent Hill, cuando el culto conocido como la secta de Baltiel, que se formó debido al poder místico del pueblo, comenzaba a realizar ejecuciones rituales llevando capuchas rojas y un traje de verdugo, una imagen que a James se le quedó impresa en la memoria asociándola al juicio y castigo. Damn, qué loco. Por eso tanta gente está en desacuerdo de que el cono sea presentado en otros lugares que no tengan que ver con James. Ese monstruo es muy personal. ¿Qué tan personal en Dead by Daylight, por ejemplo? ¿Cómo? O sea, ¿lo metieron a Dead by Daylight eso o cómo?
La racha aferrándose a su existencia. Ya, entiendo. Qué profundo, qué loco, La Por último, me historia gustaría esta, ¿no? hablar brevemente de la leyenda de la Dama de la Luz. Existe una antigua leyenda local relacionada con este mito. María le cuenta por primera vez esta historia a James en los jardines del pueblo frente a un monumento, que ahora veremos todo lo que significa. La leyenda Claro, porque es una representación de su mente, no tiene sentido que aparezca en otras partes, entiendo. dice que una mujer fue acusada y declarada culpable de brujería. Quedaos con esto. Como castigo, la llevaron a una pequeña isla en el lago sin comida ni refugio. Sin embargo, un joven se había enamorado de ella. Cuando fue condenada, según él, de forma injusta, juró que no la dejaría sufrir un destino tan cruel, así que todas las noches atravesaba el lago remando para llevarle comida. Cada noche la mujer se quedaba en la orilla sosteniendo una vela para ayudarlo a encontrar el camino. Pero una noche, en el que el cielo estaba más despejado de lo normal, el joven emprendió un día más su búsqueda mirando a lo lejos en busca de la luz en la oscuridad que lo llevaría hasta su amada. Aquella noche, sin embargo, la luna brillaba más intensa y radiante de lo que podría iluminar cualquier vela. Así que el joven se extravió después de estar remando durante horas. Su barca volcó. El hombre estaba tan agotado de remar que no fue capaz de llegar hasta la orilla y terminó ahogándose. La mujer de la isla nunca perdió la esperanza y siguió cada noche encendiendo la vela. Sin embargo, la versión que cuenta María es diferente y habla de cómo el hombre que estaba ayudando a la mujer se ahogó porque el viento apagó su vela y luego él se ahogó debido a la tormenta. Es decir, un relato arroja luz y otro oscuridad. La nota en la Sociedad Histórica concluye diciendo que a pesar de que la historia sea una metáfora y una moraleja, está basada en hechos reales, ya que la zona ha sido testigo de persecuciones religiosas como la de puntos suspensivos y no añade nombre. Pero nosotros se lo vamos a añadir. La mujer a la que se refiere es la misma del monumento que reza, es decir, Jennifer Carroll. Jennifer Carroll fue uno de los miembros fundadores de la orden en el siglo XVII y fue precisamente perseguida y acusada de brujería por la comunidad cristiana. Su lápida se levanta como monumento en el Parque Rosewater. La placa que hay inscrita dice víctima de persecución por los cristianos. Jennifer Carroll vivió con orgullo y honor. Lo que ocurrió aquí nunca debe olvidarse. No hay que olvidar que el culto tuvo una gran influencia en Silent Hill durante muchos años y levantó este monumento en honor a una de sus fundadoras. Es decir, es un tributo a una bruja. En Silent Hill 3 podemos ver un cuadro que la mitifica describiéndola. ¡Puta madre! No puedes hablarme de cultos y brujería y de la nada ponerme una alarma, me asusto. ¡Qué miedo! Como Santa Jennifer, una fe inquebrantable bajo la espada de la Ahí muerte. está. Pero, ¿qué significado tiene esta leyenda? En la mitología de Silent Hill, la Dama de la Luz representa la salvación, el renacimiento y la purificación a través del sufrimiento. Según la creencia del culto, esta deidad traerá un nuevo paraíso al mundo, destruyendo el sufrimiento humano y brindando una existencia eterna y pacífica, lo que ellos conocen como el paraíso. Para lograrlo, se cree que la Dama de la Luz debe encarnarse en un ser humano, un recipiente que permitirá a la diosa manifestarse y traer este paraíso a la tierra. En muchos de los juegos de Silent Hill, esta deidad es vinculada con una joven, generalmente una víctima, que es vista como, entre comillas, la elegida o la recipiente para su reencarnación. Este contraste entre la luz y la oscuridad, en el caso de la dama con la vela, es simbólico. Lo que la secta considera salvación, es decir, luz, también es visto como devastación para aquellos que se oponen a sus creencias, oscuridad. Pero es algo que se distancia de la historia de Silent Hill 2 y si queréis conocer más sobre ello, echad un vistazo al vídeo de la saga, que apenas os lo he dicho. Pero bueno, lo cierto es que este remake me daba cierto miedo de que no estuviera a la altura del original y fuera el último clavo en el ataúd de la saga. Pero una vez terminado, opino personalmente que es uno de los mejores que he jugado jamás. No solo mantiene la esencia del original, algo que era, yo creo, muy complicado de conseguir, sino que añade muchas más interacciones que el juego de 2001, expandiendo zonas e incluso más puzzles, siendo fiel al lore original. Por mi parte nada más, espero que os haya aclarado dudas y os haya gustado. Poned un comentario abajo en el Discord y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Nunca se me hubiera ocurrido que el pueblo tenía vida propia, la verdad. Eso definitivamente no lo vi venir. Me quedé. Buen video, sí, explicó muchas cosas, la verdad, muy bueno, muy bueno.